Y ahora empezamos la clase. ¿Quién iba a contarlo? ¿Tomás? Sí, profe. Tomás. Sí, sí, Perfecto, sí. Tomás. Muy bien. Dale, contanos el caso. Vamos a hablar de relación de Bueno, causalidad y es un Tomás. No, caso, a mí es me gusta un la remera caso de naranja, Tomás. hace, No te conozco así. No, tiene como 30 más grande que ustedes. Pero sí, dale. es un caso Eh, de hace, creo que 30, 40 años, que o sea, la plataforma práctica es lo curioso, ya que se trata de un perro que cae, un perro caniche, que se llama Cachi, que es de la familia Montoya, cae del piso número 13 sobre una señora que iba caminando por la vereda. Ese acontecimiento, aunque parezca muy raro, produce la muerte de otras dos personas. Una persona que por curiosidad se cruza de vereda a ver lo que había pasado, la atropella un colectivo y un señor que vio toda la situación se muere también de un paro cardíaco al ver toda la situación, bueno, en la ambulancia. Entonces, nada, queda como lo raro, lo curioso de quién, o sea, quién es el responsable o cuál es la relación de causalidad de todas estas muertes. Estaba silenciado, pero Silenciada, Silvi. ay, Está silenciada todavía. No, no. No te escuchamos. ahí no. está. Tengo tantos botones que Ahí está. Ahí está. No, ahora no. Ahora mueve. ¿Qué no. va? Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí ahora Bien, es que sí. tengo muchos Ahora botones sí. acá abajo en la pantalla y por ahí toco equivocados. Bien. Lo más importante en esto, ¿cómo se llama el perro? Cachi, Cachi, exactamente, Cachito, debe ser de eso, Cachi de Cachito. Bien. ¿Cuántas personas murieron? 3 personas. 3 personas. Y ahí, en esas 3 personas, a ver, vamos a analizar los presupuestos de las responsabilidades que hemos visto hasta ahora. ¿Hay daño? Sí, porque se mueren No. las 3 personas. Se muere la señora que le queda el perrito, que tenía como 75 esa. ¿Quién más se murió? Paro cardíaco. Se La murió que cruza, que le pasa la- el micro por encima a esa cuando está cruzando, y el señor que le da el paro cardíaco al ver todo. Esa. Qué horror, el Y el perro, paro porque el pobre cardíaco. hombre ve la señora muerta, la otra chica de 46 muerta, y bueno, se tuvo que infartar. Bien. Entonces, ¿están todos de acuerdo que hay daño acá? Sí. 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 Bien. ¿Y quién responde por el perrito? ¿Saben? Bueno, eso se los El cuento dueño yo. del Responden, ocupante del piso que se cayó. no. ¿Por qué? Porque acá estaría, aparentemente en el diario está identificado que el perrito pertenece ¿a qué piso? Porque eso era re importante, Tomás, porque esto es como una historia El piso de... 13. Claro. ¿Qué le Ah, suena a piso 13? No le suena nada a estos Sí. chicos. ¿Es lindo Había una el piso 13? película. Claro. A mala Por eso, suerte. Yo me acuerdo que hay un Claro, par de mala tíos que no lo suerte. tienen. mala suerte, piso 13. Esto Claro. Hay repercutió, si gente. ustedes vieron el artículo en el diario, como se los pusimos, repercutió en todos los diarios del mundo, porque era que de un piso 13 se cayó un perrito y mató a 3 personas. Entonces era como, si ustedes lo siguen, van a ver que el tema que era como algo muy raro el caso este, porque es cierto el caso, y hasta hace poco, y se usa, yo lo he visto también en algunos Twitter de derecho de daño europeo, justamente con el tema este de la relación de causalidad. Bien, el tema, porque no hay duda que hay daño, no hay duda que está identificado el dueño, entonces va a responder el dueño del perro por el 1757. No se aplica responsabilidad colectiva anónima y actividades peligrosas, ¿por qué? Porque está identificado el autor. Claramente sabemos que cayó del piso 13 y el perrito pertenecía a la familia, no me acuerdo cuánto. Entonces, se descarta, no hay autoría anónima ahí, sino que
Ya tenemos clarísimo ahí que responde el dueño. Bien. El tema es si el dueño del perrito va a responder por los daños causados a estas 3 personas. Y esa respuesta nos Todas las va a estas dar... muertes. Las 3 muertes han producido daño, porque seguramente deben tener sus legitimados para reclamar el daño. Pero el tema es ver si hay la que nos va a responder es la relación de causalidad. Porque hay legitimación, estoy demandando al dueño del perro, hay daño, o sea, yo podría probar que es el dueño de la familia no sé cuánto es dueñita del perro, que hay daño, que estas 3 personas tienen damnificados indirectos, por ejemplo, que tienen, no sé, convivientes, que tienen hijos, que tienen Es decir, profe, que hay que cónyuge. comprobar qué hecho produjo el daño. Ahora, Hay factor de atribución, me parece a mí, porque hay una razón que justifica traspasar las consecuencias económicas, que sería en este caso el riesgo que me genera a mí tener un perrito. Pero hay antijuricidad, ¿sí? Que acá como una responsabilidad objetiva, la antijuricidad no está en el hecho de tener un perrito, porque eso es lícito, sino en el resultado dañoso estaría la antijuricidad. En cuanto el perrito paró del balcón y se cayó. Bien. Ahora la pregunta sería si esta familia, el dueño del perrito o los dueños deben responder por todos estos daños. Y eso nos lo va a contestar la relación de causalidad. A ver qué les parece a ustedes. Recién preguntaron Sí. si era el hecho, y en realidad sí, pero es el hecho causal, o sea, la causa, cuando ubiquemos la causa, es cuando vamos a darle aquel. Pero ahora en mi pago lo vamos a hacer rapidito, para que a raíz de este caso, porque ustedes lo que tienen que determinar hoy es si el señor XX debe responder por los daños causados por la muerte de estas 3 personas. De causalidad que nos va a servir para unir el hecho con el daño. Maneras de morir de estas personas, mientras que yo les cuento muy rápidamente y muy casual. Entonces esperen que lo abro y comparto pantalla. A ver, ahora qué hice. Bien, entonces ahora comparto la pantalla. Ahí está. ¿Ahí se ve? ¿Están viendo mi pantalla? ya, ahí sí. Perfecto. Bárbaro. ¿Hay alguien Bien. que no? No, ya están. Entonces, bueno. ¿Todos lo ven? Ahí están los 4 presupuestos de la responsabilidad. Esto lo ven después. Lo ven después, los dibujitos. Bien, acá. La relación de causalidad nos va a decir un poco la respuesta a esto, ¿quién lo hizo? Fíjense acá, en el dibujito, la relación causal consiste en el enlace material o físico que existe entre un hecho antecedente, la acción o la omisión, y un hecho consecuente que es el resultado dañoso. ¿Sí? A ver, yo me busco acá el lapicito de Spotila, este de luces me gusta. ¿Ven? Acá, miren, ¿ven mi luz? ¿Ven cómo la estoy moviendo ahí? Bueno, entonces tenemos que el señor, ¿quién lo hizo? El señor se golpeó. Tenemos que unir ese resultado dañoso con su causa. La causa fue porque se pegó con el martillo, ¿sí? Hasta ahí es fácil, ¿no? Esto sería una causalidad hasta física, este ejemplo, ¿no? Tengo el dedo rojo, ¿por qué tengo el dedo rojo? Porque me pegué con el martillo. Bien. Entonces, la relación de causalidad implica el lazo, la unión, la relación entre el obrar humano con el daño. Ya van a ver que a veces, y ahí lo tienen de nuevo, ¿ven? Que ya van a ver que a veces no es tan claro no es tan claro lo de lo del obrar humano, sino que muchas veces va a ser el obrar o el accionar de la actividad o del perro o de otra cuestión,
¿Sí? Entonces, lo que podríamos decir hasta ahora es que la relación de causalidad es como el hilo rojo que ata el daño con el autor, ya sea que el autor sea una persona humana, un animal o una máquina. Es decir, que vamos a usar la palabra autor en sentido figurado, porque solamente es autor el ser humano, pero bueno, para que ustedes lo entiendan, lo vamos a ver así. Y acá tenemos, en esta filmina, ¿para qué me sirve la relación de causalidad? Acá, este es el juez que va, por si no se habían dado cuenta, es el juez que va, que está pensando el caso, ¿no es cierto? Entonces, el juez, ¿dónde se va a parar para mirar la relación de causalidad? El juez se para en el daño, ¿sí? Se va a parar sobre el daño, es decir, sobre estas 3 muertes que estamos analizando, y ese va a ser el kilómetro cero para el juez. Y de ahí el juez tiene que mirar hacia el pasado y hacia el futuro, porque eso es lo que le dice la relación de causalidad. Hacia el pasado, el juez va a ser como si fuera un investigador, tiene que buscar quién causó las 3 muertes. Entonces, hacia el pasado, el juez tiene que buscar la autoría, es decir, el autor del daño, cuál fue la causa del daño. Y hacia el futuro, el juez tiene que ver porque, cuáles son, hasta dónde va a responder esa persona, es decir, cuáles son las consecuencias dañosas que vamos a resarcir, es decir, que vamos a pagar con dinero. Si todas las consecuencias del daño o solo algunas. Y esa medida me la va a dar la relación de causalidad. Entonces, fíjense que la relación de causalidad tiene 2 funciones. Hacia el pasado, o sea, parado de arriba del daño, mi kilómetro cero, hacia el pasado busco el autor. Y hacia el futuro voy a ver hasta dónde voy a reparar. Es decir, cuáles son las consecuencias que va a abarcar este daño. Bien, eso sería lo primero que tenemos que saber. Bien, ahí de nuevo lo mismo. De nuevo lo mismo. Bien, acá lo mismo en dibujito. La pregunta siempre va a ser cuál es la causa de la caída. Y acá vamos a ver que pueden ser muchas las causas de la caída, ¿no? Eso es lo que tiene que... ¿Quién fue el autor de todos estos daños? Causalidad material o física de la naturaleza, pero otra cosa es la causalidad jurídica. Y para la causalidad jurídica tenemos distintas teorías. Y entonces, lo que es fácil decir que la relación de causalidad es la que nos sirve para unir el hecho con el daño. Y además marcar las consecuencias. Pero, como unimos el hecho con el daño, ahí viene la complicación. Acá tenemos un ejemplo sacado de un autor que dice que una persona se golpea al resbalar en el piso mojado de la casa de un amigo. Luego camina a la farmacia para comprar un analgésico y en ese momento es herido de muerte por un delincuente. El amigo también resulta responsable por el desenlace fatal. Fíjense, acá ¿quién va a responder? ¿El amigo que era el dueño del piso mojado, el delincuente que lo mató o la farmacia? Bien. Acá tenemos una persona hiere a otra de una puñalada y un tercero que se ofrece a llevarla al hospital se queda sin nafta en el camino y la víctima muere. La muerte de la persona puede imputarse al conductor o al autor de las lesiones. Y así infinitamente nos podríamos seguir haciendo preguntas. Después ustedes ven los dibujitos. Bien. Entonces, para dar respuesta a estos problemas hay distintas teorías. Tenemos teorías que dicen que todas las condiciones, porque ustedes van a ver, acá vamos a volver, que les voy a mostrar la cadenita que yo había puesto por algo. La relación de causalidad es, fíjense, es como, ahí está. Esta cadena es la relación de causalidad. Acá tenemos, ¿no es cierto?, el daño, pónganle, y acá tenemos la causa. Pero para que se produzca este daño, tiene que haber una serie de condiciones para que se dé. Por ejemplo, que yo haya nacido en Mendoza, que haya seguido tal profesión, que viva en tal barrio, que ese día haya decidido ir a la facultad, que, no sé, que me tome tal micro, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas son condiciones para que un hecho se produzca. Si falta una de esas condiciones, el hecho no se va a producir. Si yo nunca tomo el microtren, nunca voy a tener un accidente. Entonces, siempre son todas condiciones. Para la teoría de la equivalencia de las condiciones, o la conditio sine qua non, que es como se llama en latín,
para la teoría de la equivalencia, las condiciones, todas estas condiciones que estoy moviendo ahora, todos estos eslabones de la cadena, son necesarios para que se produzca el resultado. De modo tal que si falta uno, el resultado no se va a producir o se va a producir de otra manera. Entonces él dice, mire, todas las condiciones son equivalentes. Esta teoría es la que nosotros aplicamos en la relación de causalidad entre para explicar la teoría de la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente. Que la teoría con motivo de la función, que es la que nosotros seguimos para interpretar el código, dice que de no haber existido la función, o sea, el trabajo que tiene esa persona, el daño no se hubiera cometido. Esa es la teoría de la equivalencia a las condiciones. Bien. Después, hay otras teorías que de todas estas condiciones dicen, no, mire, está bien, todas las condiciones son necesarias para que se produzca un resultado, pero una sola de esas condiciones es causa. Y ahí empiezan a elegir cuál de todas estas cositas van a ser causa. Unos dicen, la causa es la más remota, o sea, la primera, que yo nací de mi mamá. Esa sería la primera causa. Hay un ejemplo que es de Alterini, de un libro viejo, que él dice, ¿cuál fue la causa de un adulterio? Y él dice que la causa del adulterio fue el carpintero que hizo la cama, porque si no hubiera existido la cama, esa pareja no se hubiera acostado en esa cama. Entonces, eso es para ver hasta dónde se podría llegar si decimos que la causa más lejana. Otros dicen, no, la causa no es la última en el tiempo, sino que es la más próxima. Esa es la causa que verdaderamente provocó el daño. El ejemplo típico es yo voy, le pongo veneno en una jeringa, va la enfermera, se la pone al paciente y lo mata. Entonces, la causante del daño fue la enfermera y no yo, porque la enfermera es la causa más próxima. Y después hay otra que se llama la teoría de la causalidad adecuada, que es la que sigue, que dice, mire, también de todas esas condiciones son necesarias, pero solamente una se va a elegir en causa. ¿Y cuál es la más adecuada? ¿Y cuál es la más adecuada? Es aquella que, según el curso natural y ordinario de las cosas, es idóneo para provocar tal resultado. Y ahí viene la complejidad, porque hay que ver de todos estos eslabones cuál es el idóneo para provocar determinado resultado. Y hay una serie de criterios para pensar eso. Que ahora vamos a ir a ver dónde estaba esto. Ahí. Hay una serie de criterios para pensar cuál es la causa más adecuada. Acá tienen la diferencia entre causa y condición, acá está explicada la equivalencia, bien, y acá está la causalidad adecuada, que es bastante complicada para entender, pero es la que sigue nuestro código. Y acá vienen dos palabras muy importantes, que es este juicio de probabilidad y regularidad. ¿Por qué? Porque la causa adecuada es aquella que responde a las máximas de la experiencia, a lo que normalmente sucede según el curso ordinario de las cosas. Por eso es lo que siempre pasa, o lo que generalmente pasa, lo que muy probablemente pasa o regularmente pasa. Si yo tomo un revólver y disparo en este momento a María Verónica y la mato, eso, según la causalidad adecuada, es causa. ¿Por qué? Porque normalmente y regularmente, si yo disparo un arma, mato. Entonces, causa es aquel acontecimiento que generalmente es apto o adecuado o idóneo para provocar un determinado resultado. Igual hoy creo que me matás solamente con un empujón nomás. No hace falta llegar a tanto, bueno. No hace falta llevar al tiro, con un empujón que me dé y que me caiga, yo creo que ya me matás ahí, así que mató el empujón. No llegues al tiro. Bien, bárbaro. Entonces, ahora tenemos que, entonces acuérdense, la causalidad adecuada se rige por reglas de regularidad y de previsibilidad, ¿sí? De lo ordinario. Entonces, el criterio de previsibilidad es la clave de la causalidad adecuada. ¿Por qué? Porque es lo que normalmente puede prever una persona común, un sujeto medio. Este siempre es un criterio en abstracto. Entonces la jueza esa que vimos al principio se pregunta, si la Silvina tomó un revólver y disparó a la Verónica, ¿cómo lo tengo que pensar? Y él va a decir, bueno, si un hombre medio toma
como un revólver y dispara a una persona, le puede causar la muerte, es lo esperable, y sí, un criterio de previsibilidad me indica que sí. Entonces, fíjense el cuadrito verde que no se toma en cuenta el punto de vista del propio autor, lo que este conocía o podía conocer en concreto, porque es un criterio de culpabilidad, sino que lo tomamos en abstracto, en lo que entiende un hombre promedio o un hombre razonable. ¿Sí? Estas son las dos palabras claves en causalidad. Previsibilidad, regularidad. ¿Por qué? Porque el pasado tiende a repetirse en el futuro. Esta teoría fracasa y mucho cuando estamos frente a daños nuevos. Por ejemplo, los daños que puede provocar un aumento. Ahí fracasa. ¿Por qué? Porque como este medicamento lo largamos ahora al mercado y no ha producido daños en el pasado, me van a fallar estos criterios de regularidad, de ordinario, de máximas de la experiencia y todo esto. Entonces ahí hay que recurrir a otras teorías más modernas, como las que estudian en el derecho penal de la imputación objetiva y demás. Pero nuestro código acepta, en este artículo 1726, la teoría de la relación de causalidad adecuada, y dice, son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado de causalidad con el, excepto disposición legal en contrario, se indemnizan las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles, regularidad, previsibilidad y pensadas con el hombre medio. Bien, acá volvemos a la señora esta, y acá vamos a volver al caso del perrito Cachi, pero yo ya me voy a salir, así les miro la cara. Entonces, si esta jueza tiene que pensar, le llegan las 3 demandas, ¿cómo va a pensar esta jueza la relación de causalidad? Para ver si le puede atribuir causalmente el daño a los dueños del perrito. Bien, ahora voy a dejar de compartir pantalla, después total podemos volver a compartir. A ver, ¿qué les parece a ustedes? Acá pueden decir cualquier cosa, total. Hola, profe. A ver. Hola, Gabriel, ¿Tanto tiempo, no? Yo opino que sería la persona que murió por culpa de que lo atropelló el colectivo, a quien se le debería imputar sería al colectivero, ya que debería haber sido previsible que pudiera ocurrir algo así. No se le puede echar la culpa al dueño del perro. Y el que murió por paro cardíaco. ¿Por qué no? Y porque, yo te cambiaría la palabra culpa por causa. No uses culpa, usa causa. Bien, sí. No, dale. El dueño del perro no sería a ver, dale, Gabriel. Que yo tire o que se me caiga un perro a la calle, ¿cierto? No espero que nadie muera atropellado, ¿cierto? No es previsible que alguien vaya a ir a ver algo y que muera atropellado. Bien. Es previsible que le pueda caer el perro a alguien y lo mate. Entonces, al igual que el que murió... Bárbara, a ver tu pregunta. Según el curso natural y ordinario de las cosas, pensado con criterio de, ¿no es cierto?, de hombre medio en abstracto, ¿es previsible que si cae un perro de una terraza, una persona muera atropellada por un colectivo? ¿Qué le contestarían a esa pregunta, a Gabriel, los compañeros? A ver, desmutense, dígale sí o no. Entonces, la jueza tiene que rechazar la demanda de la chica muerta por el colectivo contra el dueño del perro, porque falla la relación de causalidad. Sí. ¿Por qué? ¿Es previsible o no? No. ¿Qué les parece? No es claramente y ordinariamente, según las máximas de la experiencia, si cae el perro, ¿mata? No mataría atropellado por un micro. Bien. ¿Y dónde estaría la causa adecuada de la muerte de esa chica? Con el colectivero. En el riesgo vicio del colectivo o en la conducta imprudente del colectivero, o también puede estar la causa adecuada, porque fíjense cómo fue esto. La chica, cuando ve el horror imagínense, cae un perrito, un canichito Cachi cae del piso 13, mata a una señora de 75, ante semejante horror, imagínense todos gritando en la calle, la chica desesperada cruza por la mitad de la calle a ver todo este horror. ¿Qué otra causa podríamos encontrar según el curso natural y ordinario de las cosas en esto? La imprudencia de la misma chica que cruzó por el medio de la calle. Muy bien, el hecho de la víctima.
también podría ser el hecho de la víctima que no tomó los cuidados para cruzar, o que cruzó de manera imprudente, que cruzó por el medio de la calle. No hace falta que haya culpa en el hecho de la víctima, basta que sea causalmente relevante. Es decir, que según el curso normal y ordinario de las cosas, con este criterio de previsibilidad y regularidad, ¿qué pasa si yo cruzo corriendo como una loca a la calle? Y la van a atropellar. Sí, claro, es lo más seguro. Según el curso natural y ordinario de las cosas, ¿no es cierto? Y las máximas de la experiencia me dicen que si cruzo como una loca en la calle sin mirar, me van a atropellar. Bien. Después veremos si es totalmente o no, y podría ser también, no sé si daría el caso, creería que no, pero bueno, quizás el hecho del tercero, porque ¿qué es lo que la lleva a cruzar? Ir a ayudar, no sé si eso da, me parece que no. Pero ven cómo juega la relación de causalidad, me sirve para determinar cuál es la causa, pero también me sirve para ver las eximentes, porque lo que yo busco, y sobre todo en responsabilidades objetivas, donde es más compleja la causalidad, busco siempre ver cuál es la causa del daño. La teoría de la causalidad adecuada también me permite partir la causa del daño, puede haber concausas, en cambio la condicio sine qua non, equivalencia de las condiciones, no es a todo o nada. Pero acá sí puedo darme, acá puedo decir, bueno, acá se produjo, por ejemplo, el de la chica que cruza como loca, está bien, pero hay, por ejemplo, no sé, un 70% de causalidad que pone la chica, pero a lo mejor hay un 30% que pone el colectivo porque el riesgo, a raíz del riesgo no frenó, o el señor del colectivo venía, el chofer venía hablando, no sé, por celular, etcétera, etcétera. Bien. ¿Van entendiendo hasta ahí? Bien, ¿sí? No es muy fácil, pero bueno. Entonces, a esta rechazamos la demanda. ¿Están todos de acuerdo? Sí, que vaya y demande el colectivero. Bien. Sí. Bien. ¿Y después qué otro caso tenemos? La persona que murió por el paro cardíaco. ¿Y qué pasó con ese? ¿Cuál fue la causa? No puede ser que el causante el dueño del perro, porque es lo mismo. Yo en el curso normal y ordinario de las cosas, que se caiga un perro no va a causar el paro cardíaco de a quien no le impactó el perro. Muy bien. No es previsible en abstracto, muy bien. ¿Por qué? Porque no hace las reglas de la regularidad. Que el perro se caiga puede hacer que, si le cae arriba en la cabeza, se muera, pero ya causar un infarto es raro. La causa adecuada al infarto... ¿Cuál sería la causa? Y la propia naturaleza del sujeto, creo yo. Es una causa física de la víctima, del damnificado. Ya sé de María la Silvina, que usted lo sabe. Muy bien. Y muy bien, María la Silvina, pero no era para usted la pregunta. El dueño del perro, ¿por quién va a responder? ¿Frente a quién va a responder? Por la señora a la que le cayó el perro. Muy bien, perfecto. Bien, bien, bien. Fíjense entonces que la relación de causalidad es clave. Es difícil en los casos prácticos, o viene fácil o viene difícil. Y como les decía en alguna clase el doctor Márquez, siempre en una sentencia empezamos por la relación de causalidad. Siempre, siempre, siempre ponemos mecánica del accidente, punto, relación de causalidad, eximente. Siempre, siempre se empieza por ahí. Porque si no hay relación de... Necesito que hacer. Mi teléfono me decía hablar cuando empiezo a poner voz de profesora. Entonces, cuando empezamos siempre las sentencias con ese punto, relación de causalidad, o mecánica del accidente, que es una palabra que les gusta mucho en el foro mendocino ponerlas en la sentencia, eximente, o yo por ahí le agrego puede ser responsabilidad objetiva o subjetiva. Siempre lo primero que vamos a analizar es eso, si hay relación de causalidad y si hay eximente. Y después pasamos a analizar el resto de los requisitos, sobre todo el daño. Los otros es como que uno van fácil, antijuricidad y factor siempre van como que están fáciles en los casos. Lo más complicado es esto, porque esto también nos va a medir el daño, hasta dónde responde. Y responde por las consecuencias del daño previsibles. ¿Alguien leyó el casito mientras que yo vuelvo a compartir la pantalla del Jimmy? A ver. Ay, nadie me está leyendo el Jimmy, a ver. ¿No se acuerdan? Ah, este caso está muy bueno de las consecuencias, ya les comparto la pantalla. A ver.
este ejemplo de Pizarro me gusta a mí, para que veamos la extensión. O sea, ya determinamos, fíjense, esta de arriba, ahí está. ¿Están viendo? No me dicen nada. Sí, profe. Perfecto, gracias Gaby. Bien, entonces, acá ¿qué tenemos? Fíjense, tenemos la misma jueza sentada ahí, que miró para el pasado y dijo, ya está, el autor del daño es el dueño del perro, pero solamente, en realidad el autor del daño fue el perro, pero bueno, por responsabilidad, el código dice que en ese caso responde el dueño, pero bueno, vamos a poner que fue el dueño que lo tiró al perrito arriba de la cabeza del otro. Ya determinó la autoría, encontró quién es el autor, dice fulano, rechazó 2 demandas porque no había relación de causalidad, que era la de la señora del micro y la del señor infartado, y después lo que tiene que buscar ahora, bueno, ¿cuánto le doy? Va a decir, ¿cuánta plata le doy por los daños que ha sufrido? Y solamente se puede resarcir aquellas consecuencias dañosas que sean previsibles también. Si no son previsibles, no se resarce, porque es uno de los criterios clave. Miren este ejemplo de mala praxis médica. Dice, voy al hospital y un profesional transfunde a su paciente sangre portadora de HIV y lo contagia. La consecuencia inmediata, ¿cuál es? Es muy fácil, es que el paciente contrae el HIV. Entonces es una consecuencia inmediata previsible, porque yo sé que si transfundo con sangre contaminada, lo más probable, o muy probable, son criterios de probabilidad, no es que no son ciencias exactas, muy probablemente la persona transfundida va a contraer la enfermedad que tenga la sangre. Bien, entonces es una consecuencia inmediata, ¿por qué? Porque es la primera que aparece después de ocasionado el hecho. Luego este señor contagia a su esposa por vía sexual. Esta es una consecuencia inmediata también previsible, porque para el médico o la clínica también es previsible que si yo le transfundo sangre contagiada, sangre infectada, muy probablemente la persona tenga relaciones con otra y contagie a la otra persona. Entonces, ¿y por qué es inmediata? Porque acá ya no está tan pegada al hecho, sino que ya está unida con otro hecho, por eso se llama mediata, porque esto es como, también creo que esto es un ejemplo de Alterini, que cuando uno tira la piedra al agua, ¿vieron cuando uno hace zapitos con esas piedras chatitas, que hace 1, 2, 3, 4, yo era mala y no hacía tantos, pero bueno, entonces igual, el primer zapito es la consecuencia inmediata, el segundo zapito, la consecuencia mediata, y así sucesivamente, hasta llegar al infinito, pero no podemos responder hasta el infinito. Entonces, ¿qué pasa? Por las inmediatas previsibles se responde siempre. Pero acá el hijo ante semejante cuadro se suicida. La pregunta sería, ¿es previsible para la clínica y para el médico o quien transfundió la sangre que a raíz de estos contagios se suicide otra tercera persona? Y la respuesta sería que no, exactamente, muy bien. ¿Por qué? Porque es una consecuencia que se llama casual, es inmediata, igual que la muerte. Es algo que no se puede prever. Porque no se puede prever, y esa es la clave. Las consecuencias tienen que ser previsibles. Si no son previsibles, no voy a responder por ellas. ¿Previsibles por quién? ¿Por el que causó el daño o por quién? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué criterio de previsibilidad tomo? La persona promedio. La persona promedio, porque es un criterio en abstracto. El criterio de previsibilidad en concreto es de la culpa. Esto también es muy criticado por las teorías que critican la relación de causalidad, porque es muy finita la diferencia entre el criterio de apreciación en concreto y el criterio de apreciación en abstracto, porque la culpa tampoco no se aprecia tan en concreto, sino también tiene algo de abstracto. Entonces es bastante complicado, pero bueno, es la teoría de causalidad que tenemos, la que tenemos que usar. Bien, ¿qué dice el 1726? Son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño. Es decir, no hay duda que nuestro código se define por la causalidad adecuada, porque habla de adecuado. Excepto disposición legal en contrario, o sea que podría haber una norma que diga lo contrario,
Se indemnizan consecuencias inmediatas, previsibles, siempre con criterio abstracto. ¿Y esto por qué se los marco? Porque ya vamos a ver que en materia de incumplimiento contractual, en contratos entre iguales, es decir, paritarios, se indemnizan las consecuencias, la previsibilidad se analiza en concreto y no en abstracto. Pero esto lo vamos a ver, es el videíto ese que les pusimos en inglés para que practiquen inglés, y me gustaría verlo después en otra clase con la responsabilidad por incumplimiento obligacional y responsabilidad contractual. Bien. Después el 1727 nos define cuáles son las consecuencias dañosas, dice. Las consecuencias de un hecho que acostumbran a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas se llaman consecuencias inmediatas. El contagio del paciente con HIV. Las consecuencias que resultan solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto se llaman mediatas. Y las mediatas que no pueden preverse se llaman casuales, no causales, sino casuales, de la casualidad. Bien, cuando lean el 1727, acuérdense del ejemplo de que tiro la piedra chatita al río no, o al lago, para hacer sapito. Y ahí van a ir viendo cómo son estas consecuencias. Bien, acá los criterios, previsibilidad, regularidad, el pasado se repite en el futuro, y acá, bien. Después esto ya no... Bueno, y este es lo que yo le decía, que lo vamos a ver en otra clase. Ahora me gustaría ir a las eximentes. Lo único que les voy a decir de previsibilidad contractual ahora, que cambia este criterio que veníamos viendo. Tanto en el incumplimiento obligacional como en el deber general de no dañar, siempre se va, la teoría de causalidad adecuada y se responde por consecuencias inmediatas previsibles en abstracto. Pero en los contratos paritarios o entre iguales tenemos que analizar a veces la previsibilidad en concreto. Bien, que este es el caso que lo van a tener en el videíto, que después lo van a ver, lo van a traducir, porque están estudiando inglés, les vuelvo a repetir, y lo vamos a ver. Acá está el artículo, 1728, que dice, previsibilidad contractual. En los contratos se responde por las consecuencias que las partes previeron o pudieron haber previsto al momento de su celebración. Fíjense que ya no habla del hombre medio acá, sino que dice por las consecuencias que las partes previeron o pudieron haber previsto. Es decir, habla de las partes al momento de la celebración, es decir, ¿qué es lo que pensaron Juan y Pedro que estaban negociando al momento que contrajeron, que celebraron este contrato? Y cuando exista dolo del deudor, la responsabilidad se va a fijar también tomando en cuenta estas consecuencias al momento del incumplimiento. Es decir, no solamente al momento, el dolo va a agravar el incumplimiento en contratos paritarios, porque no solamente voy a responder por aquello que pude prever al momento de contratar, sino que también, si tengo dolo, al momento del incumplimiento. Es decir, si yo digo, a mí no se me canta cumplir, o me importa 3 cornos, cumplirte o no cumplirte, también voy a responder por esas consecuencias en el momento del incumplimiento. Pero si no tengo dolo, no, voy a responder solo al momento de la celebración. Pero esto solo se aplica en contratos paritarios. Acá el caso sería, el caso un poco explicaba rápidamente, el del molino. Si yo por ejemplo, fabrico pan, y mando una pieza a reparar de la máquina de hacer pan, y tengo una sola máquina de hacer pan, o sea que cuando no la tenga no hago panes. Yo le doy la pieza para reparar a Juancito, y le digo, Juancito, ¿cuánto te demoras ahí? Y me dice, me demoro más o menos 3 días. Pero yo nunca le cuento a Juancito que si yo le doy esa pieza, yo me quedo sin trabajar. Entonces yo calculé, cuando hice el contrato, no, está bien, 3 días me la aguanto sin trabajar. Pero aquí que Juancito se demora 4 meses en devolverme la pieza, y yo estuve 4 meses sin trabajar. Entonces, si yo no le cuento a Juancito que yo tengo solo esta pieza para trabajar y que mientras que él esté reparándola, no puedo hacer pan, no le puedo reclamar después a Juancito esta consecuencia. ¿Por qué? Porque no la pudo prever Juancito, porque porque acá vemos la previsibilidad en concreto. ¿Entienden el ejemplo? Más o menos, después se ve en el videíto, leen el trabajo del Horacio y demás. Bien, ahora yo quiero ir, acá tienen muchos ejemplos, el de la vaca, qué sé yo, después lo ven. Entonces, previsibilidad en concreto y el conocimiento. Por eso hoy, cuando uno hace un contrato entre iguales, es decir, un contrato paritario, tiene que explicar muy bien en el contrato cómo viene la cosa, para poder justamente, después que el juez pueda ver esta previsibilidad en concreto, si no, no la van a poder reclamar. Bien.
Después, bueno, acá están las eximentes. Bien. Entonces ahora, rápidamente, voy a volver a dejar de compartir pantalla. Bien. Bueno, el caso de Jimmy no se acuerda ninguno. Bueno, no importa, lo ven después el caso de Jimmy. ¿Entienden? Profe, Sí, a yo ver. lo leí al caso Dale, de Jimmy. bueno, contamos el caso de Jimmy, pobre Jimmy. Es un chico que hace un viaje creo que con la escuela, con el club, Sí. y bueno, el micro donde iba viajando tiene un accidente y bueno, sufre creo que la pérdida del miembro inferior derecho y bueno, la novia lo deja por este motivo y la madre se suicida. Y bueno, después dice que o sea, la escuela o el instituto, el director era el que había firmado el contrato y los docentes, profesores que estaban a cargo eran dos profesores que, bueno, no los nombra, pero bueno, no me acuerdo los nombres en este momento. Bien, no importa los nombres, bien. Entonces, ¿qué consecuencias puede reclamar? ¿Quién va a responder? Bueno, esto no nos importa tanto porque todavía no estamos viendo, pero ¿quién causó el daño de Jimmy? ¿Quién les parece a ustedes que causó el daño? Según los criterios que llamamos, según la causalidad adecuada. Bien. ¿Sí? El micro y bueno, digamos, el daño que se puede reclamar son los gastos de internación y los gastos del politraumatismo que sufre el Jimmy en este caso. Pero lo que yo, bueno, no terminé de entender era que si también podía reclamar, digamos, a los profesores y al director que había firmado el contrato con la empresa de micro. Bien. La escuela tiene que responder también por el deber de seguridad. Bien, eso lo vamos a ir viendo más adelante, muy bien. ¿Y qué daño va a reclamar? Porque ¿qué es lo que sufrió como persona el pobre? Si ustedes fueran amigos de Jimmy, que le cortan la pierna, y lo van a consolar. Y daño patrimonial. Porque... a mí como amigo de Jimmy, y me dicen, mira todo lo que le pasó al pobre Jimmy. ¿Cuánto daño sufrió? Patrimonial y daño extrapatrimonial también. Muy bien. Pero, ¿y cuáles son los daños patrimoniales y cuáles son los extrapatrimoniales del tal Jimmy? Y el daño patrimonial que sufre son todos los gastos que tiene que pagar en la clínica, de internación. Perfecto. Todo lo que sería remedios por la lesión. Y bueno, el extrapatrimonial sería eso, o sea, por ejemplo, el suicidio de la madre sería... Sí. A ver, el suicidio de la madre y la novia, ¿qué le pasó a la novia? El suicidio de la madre no entra. Ah, bueno, pero si resufrió. No son Jimmy, causales que se podrían ser previsibles. A ver, pero el Jimmy resufrió cuando su madre se suicidó y sufrió más cuando la novia lo dejó. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué sufrió más cuando la novia lo dejó? También pérdida de chance. Porque quería más a la novia que a la madre, a mí me lo contó. ¡Qué feo! ¡No! Me lo contó Jimmy. A ver, Jimmy, ¿puede reclamar? No. ¿O no? No puede. ¿Por qué no puede reclamar Jimmy si Jimmy se cuenta no por la madre y por la novia? Más que por la pierna. No, podrá reclamar los daños que o sea, todas las posibilidades que se le restringen por no tener una pierna, todas las actividades, trabajo, todo eso, pero no porque la madre se suicide, porque no es previsible, no es de esperarse que porque tu hijo perdió una pierna que la madre se suicide. ¿Vos decís? En el curso normal y pero igualmente, cosas, profe, una pregunta. A ver, ¿quién Cande? Dale. Yo, sí. Hola, Cande. Hace mucho que no te veía los colorcitos, profe. Cande, mira los míos, sí. Tengo verde. Muy bien. ¿Cuántos tenés? Qué genial. No, tengo todos. ¿Tenés todos? Bueno, voy a tener que ir a hacer competencia con Cande. Mañana que es mi día de compras, voy a ir a comprarme más colorcitos, sí. Bien. La próxima vas a ver, Cande. Bueno, yo quería preguntar, que vimos en la clase anterior con el otro profe, que no sé quién era, pero no importa. El profe Márquez, sí. Que es un señor bueno, que él, o sea, nos indicó cuáles eran todos los daños que se podían reclamar. Claro. Y también, o sea, dentro de los daños extrapatrimoniales, que se podía reclamar
por el daño psicológico o el daño que le genera el no tener ese miembro que perdió. O sea, eso sería un daño extra patrimonial que él podría reclamar, y dentro de eso también podría entrar lo de la madre y lo de la novia, que es como un daño colateral, por así decirlo. Collateral damage, no. No, Daño acá moral sería. claro, es un daño moral, el tema sí es indemnizable, porque la clase pasada, acuérdense que nosotros todavía no manejábamos causalidad. Entonces tenemos que ver, y acá tenemos que ver otro problema más de legitimación también. En el daño extrapatrimonial tenemos muchas complicaciones, porque tenemos la complicación, primero esto, que solamente se puede reclamar las consecuencias, como decía el Gabriel, de las consecuencias previsibles. Ese es un problema. Y después ya vamos a ver que en materia de daño extrapatrimonial, cuando solamente lo puede reclamar el damnificado directo. Esa es la regla. Es decir, sobre quien recae la acción nociva, es decir, el pobre Jimmy que le cortaron la pierna. Y después habría que ver estas personas que sufren de rebote, no, que se nos murieron, si se puede reclamar. Hay que ver esto de la previsibilidad. Preguntémonos entonces esta pregunta que hacíamos, si era previsible que porque me corten la pierna mi madre se suicide. ¿Qué les parece a ustedes? No es previsible. No es previsible. Según el curso natural y ordinario de las cosas, ¿no? No. Y que la novia te deje, No. sí, eso seguro. Eso ¿no? podría ser, no sé, pero... Poco. O Pero sea, hay novias buenas. Tuya, que las chicas dejen de gustar de vos va a disminuir si tenés una pierna menos, me parece. Eso es previsible, que si tenés una pierna menos ¿Por qué? va Porque a su concepto- ralentizar su vida. No, porque ese es un concepto muy, ¿cómo diríamos?, utilitarista de la vida. Las personas se enamoran de las almas. es muy Bueno. abstracto, o sea, es muy Claro, sí, subjetivo. el tuyo es un concepto muy romanticismo Muy de la vida. romántico de la vida, exactamente. Muy romántico de la vida. Exacto. ¿Pero es previsible o no es previsible? No lo es. No, no es. No es. Pobre chico, entonces ¿qué va a poder reclamar el pobre chico? Las consecuencias patrimoniales están muy bien, como dijo el Tomás, todo el daño patrimonial. Pero también puede reclamar pérdida de chance, profe, porque era jugador de fútbol y también la Bien. podía reclamar. ¿Y era bueno, le pagaban Magali, o era un en el malo? Magali del chat dijo que el daño patrimonial por la incapacidad. Me gusta muy bien, Magali, es también, verdad. Magali, porque con una pierna seguramente ahí va a tener una importante pérdida de chance de conseguir un trabajo en el futuro. Muchos trabajos no los podrá hacer con una sola pierna, otros sí. Bien, me gusta eso. Después les voy a mandar, hablando de eso, la invitación para el jueves, después de la charla del doctor López Mesa, que va a ser por acá a las 5 de la tarde, que es re importante porque es un autor muy prestigioso, que tiene muchísimo escrito sobre responsabilidad civil y demás. Él tiene una visión más crítica hacia la responsabilidad civil que nosotros. Vamos a tener la clase con él el martes. Pero después, cuando termine, si quieren, yo les voy a pasar un link, pues yo tengo otra charla, que si bien es para jueces, pero ustedes la pueden ver por el canal YouTube, la pueden ver después grabada, que es cuantificación del daño con perspectiva de género y con perspectiva desde la edad, que la van a dar la doctora Pamela Tolosa, que es la decana de Derecho de la Universidad Nacional de Bahía Blanca, y Asiarri, que es un gran profesor también de daños, y que le encanta el análisis económico, la van a dar para la FAM. También creo que esa puede estar buena para que la vean después, para que sigan pensando en esto de la cuantificación. Bien, ya pasé entonces el Profe. programa de las clases. ¿Sí? ¿Quién habla? Yo, Sol. Sol, estás de nuevo, que no te había. Sol. La Sol es como el sol, siempre está. Aunque no la veamos, siempre está la Sol. Muy bien. Una Dale, consulta, Sol. también podría reclamar por el daño moral que sufrió porque su mamá se suicidó. A ver. ¿Podría ser eso? Y pensemos si hay causalidad. Obvio, sí. A ver, ¿Hay casualidad? A ver, que el Gaby se No. calle y te conteste otro, u otros. Dale. ¿Quién va a contestar? Gabriel, cállate. Pero anímense a contestar con los criterios No, de es lo que previsibilidad, decíamos recién. regularidad, máximas de las experiencias, curso natural y ordinario de las cosas, criterio en abstracto. ¿Sí? Ustedes piensen. Sí. Profe, para mí que no, porque no lo sufrió él tampoco el daño. O sea, si tal vez él hubiera sufrido
no Él sé, es un aparte damnificado del daño por su indirecto. pierna, algún otro daño moral, no sé. Claro, él sería, respecto, pónganle que ella, a ver, por ejemplo, vamos a hacerlo más fácil el ejemplo. Si la mamá de este chico le pasa el micro por encima, ¿sí? Y muere, ¿ahí sí puede reclamar? ¿Puedo Ya la señora no se contestar? Sí, suicida al ver a sí. su hijo sin una pierna, sino que le pasó el micro por encima. ¿Puede reclamar? ¿Es una consecuencia previsible que si te pasa un micro por encima te provoque la muerte? ¿El Sí. criterio abstracto? Obvio, A ver, Muy obvio. bien. ¿Y es una consecuencia previsible que si a Juan le pasa un micro por encima, su pareja se suicide? no. Según criterio de normalidad, No. regularidad, curso natural y ordinario de las cosas, no. Entonces, cuando no hay causalidad, tenemos que dejar de hablar. Ya no hay más daño. Pero, si nos vamos al ejemplo de la señora que atropella el micro y muere, ahí sí hay causalidad, porque según el curso natural ordinario de las cosas, regularidad, previsibilidad, criterio en abstracto, tenemos un autor. Entonces ahí sí vamos a empezar a ver cuáles son las consecuencias previsibles e indemnizables. Bien. Por ejemplo, también lo otro... Gabriel quiere saber cuándo puede hablar de nuevo. Habla, Gabriel, dale. Ahora ya te permití, dale. Dale, No, yo Gabriel. quiero saber para contestar las próximas preguntas que pueda llegar a No, hacer. Gabriel, vos sos como Sol, siempre están también, sí. Dale, Gaby. No, ¿sabes qué? Quiero que me contestes. Si se muere esta señora, la señora le pasó el micro por encima, ¿quiénes son los legitimados para reclamar? La pareja y los hijos. ¿Y por qué la pareja y los hijos? Porque vos Serían te lo los que inventás. sufran un daño. Porque, o sea, los que Todos, Sufren el daño a directamente. ver, Marina, todos los que sufran daño, las amigas, los amigos, No, los que no. tocaban Tiene la que ser batería con un él. daño, Ah, Solo las ¿y cómo un lo daño directo, Las profe, personas que porque dependan de ella. Silvi, antes que capaz te aportaba contestes, Silvi, económicamente. querida, Sí, antes que Vero. te contesten, tengo que dejarte porque tengo otro chat ahora a las 19. Bueno, Berito, besos. Que te Ha vaya lindo sido en el un placer. examen. Chao, chicos. Nos vemos prontito. Chao. Nos vemos pronto. Chao. Yo les voy a leer un artículo, el 1745, lo tengo que encontrar porque perdí mi código adentro de mi casa y ahora tuve que ir a buscar otro código y no lo entiendo. Bien. 1745. Ustedes lo van a leer y de acá va a surgir la legitimación para reclamar. ¿Se acuerdan el damnificado directo y el indirecto? Damnificado directo, sobre quien cayó el perro directamente sobre la cabeza. ¿Sí? Es quien sufre el daño. Directamente. El perro se cayó en la cabeza de la señora de 75, la mató, damnificada directa. Se murió. En esos supuestos aparecen los damnificados indirectos, que son los que sufren de rebote, como consecuencia de la muerte de esta señora. ¿Quiénes van a ser? Los que yo les voy a leer acá en el 1745. Bien. 17, perdón, porque estamos en el daño, no es 1745, es 1741. Bien, indemnizaciones de las consecuencias no patrimoniales, que es el daño extrapatrimonial, que antiguamente era conocido como daño moral. La Esta indemnización es la por regla. fallecimiento. ¿Qué? Claro, primero les voy a leer la regla. Está legitimado, es decir, que tiene derecho a accionar, para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales, el damnificado directo. Esa es la regla, solo puede reclamar el damnificado directo. ¿Sí? Bien. Entonces, esa es la regla para reclamar las consecuencias no patrimoniales. Entonces, cuando la madre de Jimmy, piensen esto, ¿podría reclamar porque perdió la pierna a su hijo, el daño moral, No. todo lo que ella lloró? No. No, porque lo sufre el hijo, el daño. No. Claro, porque no es damnificada directa. La regla es que no, ¿sí? Ya vamos a ver cuándo puede reclamar. Entonces, la acción por las consecuencias no patrimoniales o daño extrapatrimonial o daño moral, la regla es que solo compete al damnificado directo, es decir, a quien lo sufre directamente, ¿sí? Que es lo de la personalidad del daño también, profe. ¿No es cierto? Claro, exactamente, está relacionado con la personalidad del daño. Solo puede reclamar quien sufrió el daño, digamos.
Si del hecho resulta la muerte, o sufre una gran discapacidad, y ahí tenemos las dos excepciones, la muerte o la gran discapacidad, y no sabemos si Jimmy sufrió una gran discapacidad. La gran discapacidad es cuando queda, por ejemplo, cuadripléjico. También tienen legitimación, y acá amplía el código, a ciertos damnificados indirectos a título personal, dice. Ahí viene lo de la personalidad que decía la Sol. Según las circunstancias. Ascendientes. ¿Quiénes son los ascendientes? ¿Saben? Los padres. Padres. El padre, ¿Quién madre. más? O Padre, abuelos, madre, ¿quién más? Abuelos, ¿y quién más? bisabuelos. Todos para arriba sin limitación. Padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y demás. Bien. No está limitado solamente a padres, pues, entonces pueden reclamar los padres, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos. Bien. Los descendientes, ¿quiénes son los descendientes? Los hijos. ¿Quiénes más? Hijo, nieto, Bisnietos, tataranietos. Bisnietos. nieto. Etcétera, etcétera. Exactamente, sin limitación. Que me perdí. El cónyuge, así, no con G. Bien. El cónyuge, ¿quién es? El que se casó, o el que se casó, la que se casó, el que se casó, ¿sí? Bien. Y quienes convivían con aquel recibiendo un trato familiar ostensible. Y en esta parte, que es amplia del artículo, acá quienes entrarían en quienes La unión convivían con convivencial, él, los convivientes. entran Y los la hermana, por convivientes, ejemplo, puede Podría ser. ser las hermanos, hermanas, tíos, muy bien, Vivía con porque él. Porque fíjense qué bien que el artículo, cuando dice quiénes tienen legitimación a título personal, solamente habla de ascendientes y descendientes. Los hermanos, en principio, que son colaterales, hermanos, tíos, sobrinos, estarían excluidos. Pero si esos hermanos, tíos, sobrinos tienen un trato familiar ostensible, pueden reclamar. Lo importante es probar ese trato familiar ostensible. Es decir, si soy conviviente, tengo que probar el trato familiar ostensible. ¿Cómo lo pruebo? Puede ser de la misma manera que pruebo la convivencia para el derecho de familia, o yo creo que para el derecho, sí, para reclamar daños no es necesario probarlo igual, sino que es más fácil, basta que yo demuestre el trato familiar ostensible. Bien. Y ahí se nos acabaría. Entonces, ven cómo en el daño patrimonial lo puede reclamar cualquier persona que lo sufre, pero el daño extrapatrimonial no. Solo la regla es el damnificado directo, y si el hecho resulta la muerte, o hay una gran discapacidad, aparecen los damnificados indirectos, pero solo lo que dice la norma, nada más. Profe, Sí, entonces es necesario Sofi. que la persona como que no pueda reclamar el daño por sí misma para que pueda intervenir ahí otra persona, justamente. No, no, ojo, el damnificado indirecto, por ejemplo, en el caso de muerte no, pues se nos murió, pero en el caso de la gran discapacidad, por ejemplo, reclama la persona que sufrió el daño por derecho, o sea, como damnificado directo reclama, pero además están legitimados y sufren un daño a título personal también aquellos damnificados indirectos que dice la norma. Entonces va a reclamar, por ejemplo, el hijo cuadripléjico como damnificado directo sus daños. Por ejemplo, un hijo cuadripléjico, pónganle de 40 años. Los padres que tienen 60 también pueden reclamar como damnificados indirectos. ¿Sí? Reclaman todos. En el caso de la muerte no, porque está muerto. Entonces ahí sí reclaman por el daño, pero siempre se reclama el daño que a mí me provoca la muerte de, o el daño que a mí me provoca la incapacidad de. Yo no reclamo, yo no reclamo por lo que sufrió el muerto o por lo que está sufriendo el incapaz. Porque eso, ahí está la personalidad del daño. Yo reclamo por lo que yo sufro. Y a veces yo voy a sufrir, por ejemplo, si se muere una amiga o si se muere, no sé, mi ídolo de rock, voy a sufrir mucho, pero no puedo reclamar porque no es un daño, no tengo ahí, no está la personalidad del daño. Y no estoy legitimada por la norma, ¿sí? Bien, bien. Bien. Más o menos, ¿entienden? Es bastante complejo entender esto, ¿sí? Profe, ahí Luciana Así hizo que, una pregunta en el chat y puso ustedes que qué léanmela, pasa sí. si hay un Sí. amigo que convive con él. La regla sería que no, pero bueno, habría que ver cómo se interpreta esto de trato familiar ostensible, porque a lo mejor es un amigo que vive con él, pero viven como una suerte de familia. Acuérdense que ahora el concepto ya no se habla más de una familia tipo, como era hace 30 años, sino que ahora son las familias, uno las va armando como puede o como quiere las relaciones, ¿no? Entonces, si yo convivo hace 30 años con una amiga, yo no sé si no entra o hace 20 o hace 15, si no entra dentro de este concepto lo estamos ampliando. Esta es una norma nueva que hay que ir interpretándola. Yo no lo veo tan desatinado pensarlo. No me animaría a decirte sí o no, pero yo no lo veo tan desatinado
¿qué pasa si hace mucho, o sea, mi única familia, digamos, que yo me armé, es mi amiga con la cual yo convivo? No sé qué tan desatinado podría ser pensar eso, pero bueno, cuestión de pensarlo y fundarlo. Sí. Profe, Sí. entonces, en conclusión, el daño patrimonial solo puede ser reclamado por el damnificado directo y el extrapatrimonial puede ser reclamado por el directo y por los indirectos. A ver, pará, que me perdí. Daño patrimonial lo puede reclamar tanto el damnificado Solo el directo como el damnificado indirecto. directo. Todo el que sufra el daño, sí. No hay problema, no Y tenés el- limitaciones en general. Y el daño extrapatrimonial, consecuencias no patrimoniales, la regla es que solo reclama el damnificado directo. La excepción es en caso de muerte y en caso de gran discapacidad, que se abre a las personas mencionadas en el 1741. ¿Sí? Listo. Que serían Sí. ascendientes, descendientes, cónyuge y trato familiar ostensible. Y después hay que ver qué se interpreta por trato familiar ostensible. ¿Sí? Bueno, gracias. Bien. Entonces, ahora, ¿qué más? ¿Con qué otro problemita estábamos? Ahora tenemos que ver cómo juegan las eximentes. Yo se las voy a explicar rápidamente. ¿Las entendieron cuando las vieron las eximentes o no? A ver, entonces, muy bien. Ahora yo voy a volver a compartir pantalla. ¿Dónde está el compartir pantalla? Para ver rápidamente las eximentes. Bien. Entonces, esto ya lo tenemos claro. Bien. Acá, no, este no va a tener movimiento si no lo pongo, pero no lo voy a poder poner. A ver, de acá. Ahí está. Ahí está. Entonces, bueno, las eximentes es la manera que yo tengo de liberarme de responder. Es decir, cuando uno habla de eximentes en materia de responsabilidad civil, está hablando de qué manera el sindicado como responsable, es decir, aquella persona que el derecho dice que va a ser responsable, no va a responder total o parcialmente. Para eso, las eximentes siempre operan en el marco de la relación de causalidad. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos esta persona accidentada en una lesionada, que se va a hacer la jueza, acuérdense, mirando para el pasado, quién lo causó. Y eso nos va a dar la relación de causalidad, ¿no? Bien. Entonces, tenemos la relación de causalidad, acuérdense que es como la leyenda del hilo rojo que me une a la persona dañada con el dañador, ¿sí? Con el autor del daño. Esa es la relación de causalidad. Para que el autor del daño o la persona civilmente responsable no responda, tiene que romperse ese hilo rojo, ¿sí? Que en este caso sería una flecha azul. Se tiene que romper total o parcialmente. Lo que siempre tenemos que buscar es romper esa flecha. Bien, ahí la rompimos con el rayo, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer, romper, cortar con una tijera el hilo rojo. Bien. La rompemos total o parcialmente porque nosotros trabajamos con la causalidad adecuada. Fíjense acá, va la señora cruzando la calle. Viene el auto que es el Rayo McQueen, creo, a toda velocidad. Ahí pasó por arriba de la señora, tenemos relación de causalidad. Responde el dueño o guardián de Rayo McQueen, ¿no? Pero ¿qué pasa si en realidad Rayo McQueen, una ola de un tsunami en Reñaca, cruzó la cordillera y Rayo McQueen se fue sobre la señora? Yo les pregunto con este dibujito, ¿la causa adecuada del daño en este ejemplo? El Tsunami. tsunami. ¿Ustedes qué dirían? Según el criterio de normalidad, regularidad, El auto lo chocó a la persona, el auto. Sí, el auto estaba estacionado. Rayo McQueen estaba estacionado. Sí, sí, Rayo profe, McQueen Rayo se llama, pues ya veo que me equivoqué dibujito. Muy bien. Bueno, entonces, estaba estacionado. Bien, ahí bien. Viene la ola, cruza la cordillera. Fíjense lo que debe ser la ola. Cruza la cordillera, empuja a Rayo y raja el daño.
¿El tsunami, el tsunami o El Rayo McQueen? tsunami. Tsunami. Un tsunami. A ver, porque háganme el criterio, háganme el razonamiento desde la causalidad. En el A ver, curso ¿quién? Como ahora En no el veo, curso normal y corriente de las cosas, un auto detenido, estacionado, no puede causar la muerte de la señora. En cambio, un tsunami que está viniendo a la ciudad es normal, Ujú. ¿cierto? En el transcurso de las cosas, que pueda arrastrar un vehículo y aplastar a una persona. Muy bien. ¿Por qué? Porque el auto en realidad obedeció, digamos, a la orden que le dio, digamos, entre comillas, el tsunami, ¿no? Lo desplazó. Bien. A ver. Entonces, para liberarse, porque la señora que va a hacer lo demanda el Rayo McQueen. Rayo McQueen, para liberarse, tiene que demostrar que la causa del daño no está en el riesgo vicio del automotor, Sino que de fue él, o por el sea, Rayo caso McQueen. fortuito. Exactamente, que la causa adecuada del daño está en el caso fortuito, el riesgo vicio del automotor. Siempre el caso fortuito tiene que ser ajeno, extraño al auto o a la actividad, es decir, tiene que estar, como en este ejemplo, afuera. Porque si se le revienta el neumático a Rayo McQueen, ¿es caso fortuito? Sí, porque es imprevisible, es inevitable, pero no libera. ¿Por qué? Porque es un riesgo propio de la cosa, o sería un riesgo propio de la actividad en los supuestos de actividad. Siempre el riesgo, siempre el caso fortuito tiene que ser ajeno a la cosa o a la actividad, para que pueda ser causa, si no, no va a ser causa. ¿Sí? Profe, Ya la tiene una pregunta. Sí, dale, Cande. O sea, quizás no viene tanto al caso, pero ¿cómo se prueba un caso fortuito? O sea, por ejemplo, el tsunami, ¿se prueba solamente con el hecho de, o sea, lo que hace el tsunami? No, cuando vos probás, vos tenés que probar, el que alega prueba. Cuando uno invoca un eximente, hay que probarla, porque ya vamos a ver, que todavía no lo hemos visto, pero lo vamos a ver cuando veamos el 1757, responsabilidad por las cosas, que si yo demuestro el contacto de la cosa con la víctima, ya se presume la responsabilidad de la persona sindicada como responsable. Y esa persona tiene que venir a probarme la eximente, y la eximente es de prueba muy rigurosa, es de prueba, digamos, muy estricta, porque la regla es que siempre el responsable en responsabilidad objetiva va a responder. Entonces, tiene que probarme, si el tsunami es un hecho público y notorio, la prueba va a ser más liviana, pero sí tiene que demostrar, y esto por ahí hay que acudir a estudios científicos o a informes científicos, que la fuerza del tsunami desplazó el auto. En hechos catastróficos como esto, es fácil probarlo. Por ejemplo, no sé, un terremoto, pero siempre tienen que operar como ese tsunami empujó el auto, porque puede ser que el tsunami haya estado en Chile y que no haya empujado el auto, ¿sí? Siempre la eximente hay que probarla, siempre, siempre, y es de prueba rigurosa. Sí. Bueno, porque ahora no puedo mover esto. Ahí está. Profe, Bien. ¿le puedo hacer una pregunta? Todas las que quieras, sí. ¿Qué pasa en el caso de que una persona tenga una maceta en el balcón y, o sea, esté muy al borde de caerse, pero hay un terremoto, una persona va caminando por la calle y le cae en la cabeza? Se libera por caso fortuito. La maceta se... No, a ver, ¿qué les parece? Yo tengo colgada la maceta en mi balcón. Y pero ahí se podría reclamar caso anteriormente fortuito? también por responsabilidad preventiva anteriormente al terremoto. No, porque la En función ese caso también. preventiva es para prevenir el daño. Yo la podría iniciar, la acción preventiva, porque me da Claro, por miedo que se eso, caiga cuando vi que esa estaba... maceta. Pero Ajá. ya está, ya se cayó. Chau, función No, profe, preventiva. yo dije ¿Quién le podría caso hacer para el fortuito porque futuro? A ver, yo dije caso dale. fortuito porque él dijo que se caía por un terremoto, por eso. Ah, por un terremoto no te escuché, pero tiene que ser un Claro, eso terremoto dijo de él. manera tal que en Mendoza, porque acuérdense que en Mendoza el terremoto es un hecho previsible, ¿sí? Por eso construimos antisísmicos. Pero puede suceder que haya un terremoto que escape a esos cálculos y que sea un terremoto de condiciones extraordinarias. Pero un simple temblor o un terremoto que sea normal, digamos, para Mendoza, no te va a liberar. ¿Por qué? Porque es previsible, no te va a liberar. No es, porque lo podés prever, es un riesgo propio. No podés poner una maceta en el balcón en Mendoza, si no la atás como corresponde, digamos.
Claro, y No es acá, una como co- decía no, él, estaba al borde. Por eso yo claro, decía lo de preventiva anteriormente al claro, terremoto, ¿no? exactamente. Anteriormente tendríamos que haber hecho la preventiva y se le saca la maceta ahí, no la sacó. Se cayó, ahora no te vas a liberar porque era previsible que eso pasara, sino en una zona sísmica. Después, ¿qué pasa? Sí, el juez podría ordenar que en el futuro, como un suerte de mandato preventivo en la sentencia, diciéndole, bueno, mire, en el futuro usted y todos los vecinos tienen que atar las macetas de otra manera para evitar que esto caiga. Ahí vuelve la función preventiva, ¿sí? Podría ser así. ¿Van entendiendo cómo juega esto? Bien, acá tenemos la relación de causalidad, ¿no es cierto? El rayo McQueen pasó arriba de este señor y este señor quedó con todas esas heridas. Tenemos que ver cuál es la causa ajena o extraña. Todo lo que está dentro del automotor, como que se le corten los frenos, reventón de neumático, que yo quiero frenarlo y no frena porque el auto hace lo que quiere y no lo que quiero yo, etcétera, 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 no libera, porque son riesgos propios de la cosa, ¿sí? Entonces, la causa ajena siempre van a ser tres. ¿Ajena a qué o extraña a qué? Al riesgo o vicio del automotor o de la actividad. Y estas causas ajenas van a ser el hecho del damnificado, el caso fortuito o fuerza mayor, y el hecho de un tercero porque no deba responder. Y ahí se acabó. Bien, después las vamos a seguir viendo, van entendiendo más o menos cómo es la causa ajena, después leen los artículos en el código. Esto es como para que lo vayamos viendo. Voy a dejar de compartir pantalla. Este tema de las eximentes, las vamos a volver a ver. Esto es solo un pantallazo primero para que lo relacionen con causalidad. Lo vamos a volver a ver cuando veamos responsabilidad por las cosas y por las actividades, y lo vamos a volver a repasar cuando veamos accidente de tránsito. Es como un tema clave para las acciones de daños y perjuicios, es decir, siempre las acciones de daños y perjuicios, sobre todo accidentes de tránsito, yo demando por la responsabilidad objetiva por el riesgo o vicio del automotor, artículo 1757, demuestro el contacto, que eso es muy fácil, porque con el sumario de la policía, con un testigo, demuestro que yo estaba parada y vino un auto y me atropelló. Ahí está, ya demuestro la intervención activa de la cosa, es decir, basta demostrando ese contacto, se presume que la cosa intervino activamente, es decir, que fue la causa adecuada del daño, y se presume la responsabilidad. Entonces tiene que venir el sindicado como responsable, que es el dueño guardián, a demostrar la causa ajena, que es demostrar que la causa adecuada del daño no está en el riesgo vicio, sino que está, la causa adecuada del daño está en otro lado, ya sea el hecho del damnificado, el hecho de un tercero, porque no voy a responder, o un caso fortuito, obviamente ajeno a la cosa. Por eso se habla de causa ajena, porque eso es lo que tengo que demostrar yo, que la causa del daño total o parcialmente está en otro lado. Y sería eso, demostrar la eximente, demostrar que la causa del daño no la puse ni yo, ni la puso el riesgo, ni la puso la actividad por las cuales yo voy a responder, o el perrito de mi propiedad, sino que la puso ya sea la naturaleza en un caso fortuito, o el tercero con dimensiones de caso fortuito, o la puso la propia víctima. ¿Sí? Profe, un Vamos ejemplo de que la imponga la propia víctima puede ser que si ella se tira abajo del auto para suicidarse, totalmente, exime claro. Siempre y exime de cuando sea una responsabilidad. víctima mayor, porque para mí, cuando esto lo hacen niños, niñas y adolescentes, para mí Sí. no sería una eximente, todo lo contrario. Se tiene que responder igual, digamos, porque es responsabilidad objetiva. Ujú. Porque acá no entran las culpas, sino la responsabilidad objetiva. Bien, entonces ahí habría que ver solamente, digamos, el hecho que no haya muchas veces que el niño no comprenda, que no se le pueda atribuir culpa, no significa, digamos, que no va a entender. Normalmente las leyes de tránsito, por ejemplo, la ley Badinter, no te libera si la víctima, en este caso la víctima es menor de edad. Porque protege a la víctima, justamente. Las responsabilidades objetivas son para proteger a la víctima. ¿El dueño del automotor responde si su auto tiene un mal? Sí. Responde y después puede repetir contra el fabricante. Pero sí responde, porque es una responsabilidad objetiva. Sí. Ahí te lo entendí, sí. Bien.
¿Tienen alguna duda, algo para...? ¿No? Profe, yo, No, hola, buenas tardes. ¿Me Hola, escucha? Sofi. No, Sí. la otra chica. Ah, ¿qué otra Meli, chica? sí. Meli, sí. Yo, sí. Dale. Durante la clase se me vino una pregunta y dije, bueno, la voy a formular. Dale, pero por supuesto. ¿Qué pasaría si el propietario del cachorrito caniche que se cayó quisiera Sí. eximirse parcialmente porque el propietario del edificio en el contrato le dijo que iba a hacerse cargo de las reparaciones del borde del balcón y nunca se hizo cargo y nunca lo reparó? ¿Se puede eximir parcialmente o no? No, vos decís Responde que sí o sí. podría, está interesante tu ejemplo, porque vos decís, a ver, vos dirías, mire, yo podría invocar como dueña del perro el hecho de un tercero porque no deba responder, que sería el dueño del departamento que no me reparó el balcón. Para que el hecho del Claro. tercero juegue como eximente, tiene que reunir las características del caso fortuito, por un lado, que sea imprevisible, inevitable y ajeno también. En este caso no es muy ajeno. Y también él, seguramente, también él debería haber reparado eso o evitar que su perro no jugaría en este caso, porque como una eximente, porque no da como caso fortuito, y él también tiene que reparar, digamos, esas reparaciones urgentes, ¿no? Pero bueno, pero está interesante tu pregunta, muy buena, para ver cómo juega el hecho del tercero. Bien, gracias, profe. Así que gracias, Meli. Bien. Bueno, más preguntitas, chicos. Bueno, tienen millones de videos y artículos y cosas para leer y ver. Así que está muy bueno. ¿Tienen más preguntas, más cosas? ¿Entendieron más o menos relación de causalidad? ¿Sí? Están re muditos. Bueno, Sí, chicos, profe. ¿qué? ¿Sí? Sí, ¿Está profe. todo? Sí. Sí. Muy bien, bueno, chicos, entonces nos estamos viendo el